Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido unas buenas semanas sin estas clases teóricas. Nos queda un poco avanzar sobre lo que es probabilidad y terminar con medidas de posición, ¿sí? Dejé una de las medidas de posición para engancharlo con probabilidad y vamos a ver que tenemos diferentes maneras de acercarnos a la probabilidad, que es quizás la parte más importante de la estadística. Sí, vamos a arrancar con el capítulo 8 de Amón. También esto lo tienen en el capítulo, creo que en el 2, al fin el 2 de Triola, cuando habla de medidas de posición. Y vamos a hablar un poco de lo que es el puntaje Z o la puntuación, puntaje estándar. ¿Sí? Hay cosas que, bueno, por ahí no le tienen que dar mucha importancia, pero otras que sí. Yo voy a seguir acá porque las creo que tengo algunas cosas marcadas. Por un lado, cuando nosotros tomamos una medida, a esto lo vamos a llamar la puntuación directa que nosotros obtenemos, ¿sí? Sea un coeficiente intelectual, lo que sea. Y esta puntuación directa, si bien es útil, a veces no me sirve para comparar el lugar que ocupa un determinado individuo en su muestra, en su sociedad, en su grupo de pertenencia. ¿Sí? Por ejemplo, el promedio, qué sé yo, si hago una escala de memoria, como plantea por ejemplo el autor, y yo se lo hago a un grupo de chicos jóvenes y se lo hago a un grupo de adultos mayores de más de 80 años, y encuentro, qué sé yo, que una lista de palabras, el joven recuerda 7 y el adulto recuerda 7, parecería que no hay diferencia en el valor, es que en realidad es el mismo valor, pero el joven tendría una memoria normal y el adulto tendría una muy buena memoria comparado con su grupo etario. Entonces, ¿cómo hacemos esta comparación? ¿Y cómo podemos comparar el desempeño relativo, por ejemplo, del joven para su propio grupo y del adulto para su propio grupo? Una de las formas es a través justamente transformando la puntuación en una puntuación típica, en una puntuación Z. Si la puntuación diferencial, después léanlo, pero no es nada, simplemente le restás el puntaje a la media. Y la puntuación Z es interesante, es la puntuación diferencial, o sea, la puntuación diferencial es la puntuación directa menos la media, ¿no? Es como la diferencia hacia el promedio de cada uno. ¿Sí? Supongamos este ejemplo que era 7 que sacaban los dos, el promedio de palabras recordadas en el grupo de jóvenes es 7 y el promedio de palabras recordadas en el grupo de adultos es 4. Entonces la puntuación diferencial del joven va a ser 0 y la del adulto va a ser 3. ¿Sí? Ahora, yo esto lo divido sobre el desvío estándar y esto es la puntuación Z. ¿Sí? Lo que tiene interesante de la puntuación Z o la puntuación típica es que elimina la unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida de la puntuación Z va a ser desvíos estándares. ¿Cuál es la unidad de medida de la puntuación Z? Pregunta parcial de final. Desvíos estándares. ¿A cuántos desvíos estándares de la media yo me encuentro? Eso es lo que me está diciendo la puntuación Z. Un adulto mayor que tiene una puntuación Z de 3 se encuentra a 3 desvíos estándares de la media, más que la media, y un joven que tiene una puntuación 0 tiene un desempeño exactamente igual al de la media. ¿Sí? Porque justamente, y acá vamos a ver un poco las propiedades de las puntuaciones típicas, es que la media es equivalente a 0. Justamente al yo tomar como, digamos, pues, centro de la escala la media, porque a cada puntaje lo resté a la media, voy a tener que el 0 va a ser justamente el medio. Bueno, si multiplicamos por una constante obtenemos una constante. Eh, bueno, a ver, estoy viendo cosas. Bueno, esto es interesante. La varianza y la desviación típica de las puntuaciones típicas vale 1. ¿Sí? Está bueno porque justamente los parámetros son recontra estándares, digamos. Cero va a ser, aunque sea cual sea el promedio, la media, aunque sea cualquiera el grupo, la muestra, aunque sea cualquiera la medida que yo haya tomado, cualquier conjunto de datos yo lo transformo a puntuaciones típicas y la media de ese conjunto de datos en puntuaciones típicas siempre va a ser cero. Eso es sumamente importante, por eso es tan útil. Entonces me permite comparar esto que te decía en la escuela primaria, no podés sumar papas con bananas. Bueno, si transformamos y tipificamos las puntuaciones de las papas y de las bananas, podemos sumar papas y bananas, no tenemos ningún tipo de problema. Lo que estaría pudiendo sumar es
cuántas bananas son más grandes que la media, cuántas papas son más grandes que la media, ese tipo de cosas que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, acá un poco explicaba esto de que la puntuación directa va a depender del grupo y justamente las puntuaciones típicas me permite hacer, digamos, comparación. A ver, en conclusión, el significado de las puntuaciones directas consideradas en sí mismas prácticamente nulo, admiten un cierto significado consideradas en relación a la tendencia central, que es la media, y este son más completo consideradas en relación a la tendencia central con la variabilidad, la desviación típica. Es decir, las puntuaciones típicas significan más que las diferenciales y estas más que las directas. ¿Sí? O sea, una puntuación típica me da más información respecto de ese valor que el valor en sí. Y esto es lo importante, que esto ya venimos hablando, pero muy frecuente en psicología. Cada puntuación típica será además traducible en porcentaje. Dada una puntuación típica, podemos calcular cuántas personas del grupo de referencia se encuentran por debajo de ella o por encima, ¿no? Y así, mediante las puntuaciones típicas, podemos obtener una interpretación muy razonable sobre lo que hayamos medido. En este caso estamos hablando del ejemplo de memoria. ¿Sí? Me permite decir en qué posición se encuentra justamente respecto de su media. Y esto es en psicología sumamente importante porque estos son los valores que nos van a tirar los coeficientes de intelectuales, por ejemplo, o las medidas como la del Bender, de desarrollo y un montón de otras medidas de psicología. ¿Sí? Inclusive el Rorschach trabaja, digamos, ubicando al sujeto en las distribuciones de la población que se obtienen a través de las muestras. ¿Sí? Bueno, en principio habla un poco de la comparabilidad, ya estuvimos hablando un poco de eso. Bueno, estaba diciendo todas cosas que ya dije. Bueno, vamos al ejemplo de la página 140, así lo entienden con un ejemplo. Dice, dos grupos distintos realizan la misma prueba y obtienen la misma media y la misma desviación típica. Pues bien, si dos personas, una del primero y otra del segundo, obtienen la misma puntuación típica, obtendrán la misma puntuación directa. Es decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos grupos tienen la misma media y el mismo desvío estándar. Es decir, ¿dónde quedé? Es decir, dentro de lo posible manifiestan en el mismo grado la característica de la que se trata. ¿Sí? Pero no dejarán necesariamente por debajo de sí el mismo porcentaje. Recíprocamente, si dos personas, una de cada grupo, dejan por debajo de sí el mismo porcentaje, no obtendrán necesariamente la misma puntuación directa. Es decir, no manifestarán la característica en el mismo grado. Ni en consecuencia obtendrán necesariamente la misma puntuación típica. ¿Sí? Se entiende. ¿Sí? De la muestra de la que yo provengo va a depender, o sea, si yo tengo mismo desvío estándar y misma media, obtengo la misma desviación típica y obtengo el mismo puntaje Z, voy a tener el mismo valor que otra persona, pero no necesariamente voy a estar en el mismo lugar respecto a la muestra. ¿Sí? Recuerden percentiles y todo esto que estábamos hablando, digamos. No voy a estar por encima de la mitad ni por debajo de la mitad porque tenga el mismo puntaje. Eso va a depender de la muestra. Ahora, que yo ocupe el mismo lugar y tenga la misma puntuación Z va a depender justamente de la media y del desvío estándar, no del lugar que yo dejo. Ahora, si yo dejo, y también de la misma manera que yo deje abajo a la misma cantidad de personas, no significa, voy a tener la misma puntuación Z, pero no significa que obtenga el mismo valor. ¿Sí? Ni en consecuencia obtendrán, ya lo dije. Consideremos, por ejemplo, dos grupos siguientes realizando la misma prueba, X. ¿Sí? Alcanzan la misma media y la misma desviación típica. ¿Sí? Esto yo tomo dos grupos, dos cursos y les tomo un examen. Y el promedio que sacan de nota es 7 con más menos 2, pónganle. Ahora vamos a ver los valores que usan. ¿Sí? Pero tal es que el primero muestra una clara asimetría positiva y el segundo una clara asimetría negativa. ¿Sí? Vemos el primer grupo es el que vemos en el gráfico de la izquierda, donde vemos una asimetría positiva, y el de la derecha es el segundo grupo donde vemos una asimetría negativa.
Observamos las tablas de distribución de frecuencia, vamos a ver que el promedio en ambos es 3 y la desviación típica es 1. Pero vamos a ver, por ejemplo, que en el primer grupo 40 individuos obtienen una puntuación de 2, mientras que en el segundo grupo 10 individuos obtienen una puntuación de 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Las distribuciones son diferentes, son asimétricas y son una para cada lado. ¿Sí? A su vez, A1, que va a ser uno de los sujetos, con un ZI, un Z1 igual a 0,5, su puntuación típica, y A2 con un Z de 0,5, obtendrán puntuaciones directas distintas. ¿Sí? O sea, el Z es, yo simplemente agarré a esta persona, le resté el 3, ¿sí? Y lo dividí por 1. Esta persona sería una persona que tuvo una puntuación de 3,5. Bueno, obtendrán puntuaciones directas distintas. Pero, ¿sí? Tenemos dos personas, una en un grupo que tiene una Z de 0,5 y otra tiene un Z de 0,75, pero dejarán debajo de sí al 70% en ambos casos. Es decir, a iguales porcentajes corresponden puntuaciones típicas distintas. ¿Por qué? Porque las muestras son distintas, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo 40 y 70, acá tengo el 3,5, que es la puntuación directa que tuvo. Entonces va a dejar al 70% debajo, y este que tuvo una puntuación directa de 3,75 va a dejar también, aunque tenga una puntuación más alta, al 70% debajo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta idea? Digamos, que la puntuación típica, o sea, una de las cosas que me permite es ubicarlo respecto de la muestra que yo tengo. Si las muestras cambian, mi ubicación respecto de la muestra va a cambiar, aunque tenga el mismo valor de puntaje Z. Y, inversamente, si yo estoy ubicado en el mismo lugar y las distribuciones son distintas, los puntajes Z van a ser necesariamente distintos. Bueno, dos grupos distintos realizan la misma prueba y alcanzan diversas medias y o desviación típica. Pues bien, si dos personas, uno del grupo primero y otro del grupo segundo, obtienen la misma puntuación típica, obtendrán en general diferentes puntuaciones directas, ¿sí? Manifestarán la característica de distinto lado y dejarán por debajo distintos porcentajes, ¿sí? Son diferentes medias y diferentes desvíos estándares. Si dos personas de un primer grupo, si dos personas, una del primero y otra del segundo, obtienen la misma puntuación directa, obtendrán en general distintas puntuaciones típicas, obviamente, ¿sí? Y dejarán por debajo de sí distintos porcentajes, obviamente. Consideremos, por ejemplo, los grupos siguientes, que realizan también una tarea y vemos que tienen diferente promedio y diferente desvío estándar. Entonces, al mismo puntaje yo voy a obtener diferentes puntajes Z y voy a dejar debajo de mí, ¿sí? Pónganle que yo tuve 6, yo voy a dejar acá 20% de las personas debajo, ¿sí? Acá si yo tuve 6, voy a dejar el 100%, van a tener menos nota que yo, por decirlo de alguna manera. Bien. Creo que esto se entiende, y se entiende lo que es importante acá entender a través de la aproximación de las tablas de distribución de frecuencia, porque esto va a ser importante para entender probabilidad. De hecho, acá estamos empezando con probabilidad, pero nos vamos a meter por este lado. Esta idea de que yo tengo una distribución, yo tengo un puntaje, y en ese puntaje me ubico en esa distribución. ¿Y cómo me ubico? Viendo qué porcentaje de personas de esa muestra están por debajo de mi puntuación y qué porcentaje de personas están por encima de puntuación. Algo parecido a lo que veíamos con percentiles, ¿sí? Pero esta es otra forma que lo que tiene de positivo es que me permite hacer comparaciones entre muestras diferentes o con medidas diferentes, ¿sí? Es un poco lo que estamos hablando. Bueno, esto después vayan leyéndolo y todo lo demás, pero vieron, sí, recuerden, para sacar Z tengo que agarrar a la media, le resto el puntaje y lo divido por la desviación típica. Esa es la puntuación Z. Bien, a ver, acabamos de considerar dos criterios indicadores de la posición relativa de una persona respecto al grupo de referencia. Esto es lo que venía diciendo.
¿sí? La posición relativa como distancia de esa persona a la media del grupo. Esa es, veámoslo, acabamos de considerar dos criterios indicadores de la posición relativa de una persona respecto a un grupo de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nota me saqué en el parcial? Me saqué un 8, bien. ¿Qué me quiere decir esto con respecto al resto de mis compañeros? Bueno, lo primero que puedo hacer, si el promedio fue 7, saco mi puntuación típica, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, 7 menos 8, 8 menos 7, perdón, 1 dividido el desvío estándar. Póngale que haya sido 2, 1 dividido 2, 0,5. ¿Qué significa esto? Que yo estoy 0,5 desvíos estándares por encima, ¿sí? Del promedio de lo que sacaron mis compañeros. ¿Sí? Estoy de la media, si me saqué un 8 y el promedio fue 7, yo estoy un poquito más arriba que la media. ¿Cuánto? 0,5 desvíos estándares. Fíjense que el desvío estándar era 2, yo estoy un punto más arriba, es la mitad de 2, tiene toda la razón. Y esto es la posición relativa, la distancia de la persona respecto a la media del grupo, lo que veníamos hablando de posiciones relativas. Ahora, si yo me saqué un 6, ¿qué pasa? Bien, yo le voy a hacer 6 menos 7 dividido 2 y me va a dar menos 0,5. Recuerden, la media va a tomar el valor 0 y que yo tenga una desviación típica negativa significa que yo estoy por debajo del promedio en esa medida. ¿Sí? Si el promedio de altura es 1,60 y yo mido 1,50, mi puntuación típica tiene que ser negativa. No importa cuál, no la necesito sacar ahora, pero yo ya sé el valor, digamos, la valencia positiva o negativa. Si estoy por encima de la media, la desviación típica tiene que ser positiva. ¿Sí? Bien, la posición relativa como porcentaje... otra forma de expresar que tenemos es como porcentaje de personas del grupo que deja por debajo de esa persona. Si yo tengo el promedio, si yo tengo una puntuación z igual a 0, voy a dejar cerca de la mitad por debajo si la distribución es simétrica. Si la distribución es asimétrica, tenemos que aplicar, digamos, tenemos que ir a la distribución y observar la tabla de frecuencias y calcular en función de la tabla de frecuencias. No se hagan problema, porque esto no lo vamos a hacer, pero es lo que acabamos de ver, que va a depender un poco de la distribución. Por eso es tan importante primero observar la distribución de los datos. Hemos visto que dos personas pertenecientes a dos grupos distintos, cuya posición relativa es idéntica según uno de estos dos criterios, no lo es necesariamente según el otro. ¿Sí? Sin embargo, las distribuciones de frecuencias de ambos grupos son iguales a posición relativa idéntica de dos personas según uno de los dos criterios corresponde a posición relativa idéntica de las mismas según el otro criterio. Si las dos distribuciones son iguales, las dos posiciones relativas coinciden. ¿Se entiende? Y a posiciones distintas, distintas posiciones. ¿Se entiende, digamos? Acá estamos empezando a integrar y este justamente es el paso que nosotros vamos a dar hacia probabilidad, que es lo que vamos a introducir de a poco. O sea, desviación típica. ¿A cuántos desvíos estándares yo me encuentro respecto a la media? ¿Para arriba o para abajo? ¿Positiva o negativa? Yo eso lo puedo transformar diciendo, bueno, ¿cuántas personas quedan por debajo de esta puntuación típica? ¿Cómo lo hago? Mirando el histograma, fijándome la distribución y ver mi valor, cuál es el porcentaje, digamos, con la frecuencia acumulada, como veníamos viendo, de la frecuencia acumulada por intervalos, pero yo busco la frecuencia acumulada del valor que yo tengo. ¿Sí? Para que lo entiendan, es la frecuencia acumulada hasta el valor que yo tengo. Entonces ahí me va a decir cuántas personas quedan por debajo y cuántas personas quedan por encima mío. Que también es otra forma de pensar, es otra forma de pensar la posición relativa y que es muy parecido a lo que nosotros hicimos cuando buscamos percentiles. ¿Sí? Ahora, vamos a justamente combinar estas ideas. Y para combinar en una sola puntuación... y esto es fundamental. Esto es algo que yo vengo hablando siempre. Y es esta idea de las distribuciones normales. Dice, ahora bien, las distribuciones de frecuencia en psicología suelen ser normales o aproximadamente normales. ¿Sí? Con bastante frecuencia. En otras palabras, dos grupos distintos sometidos a la misma o distinta prueba suelen distribuirse de la misma manera, de acuerdo con la distribución normal de la que hablaremos enseguida. Por consiguiente,
con gran frecuencia dos personas con la misma puntuación típica dejan por debajo de sí aproximadamente el mismo porcentaje. Más aún, conociendo esta puntuación típica, podemos determinar cuál es el porcentaje que queda por debajo. Y esto después en realidad vamos a ver que el cálculo de porcentajes por encima y por debajo es lo que nosotros hacemos cuando hacemos cálculo de probabilidad. Y esto es el fundamento básico de la estadística. La estadística se basa en tomar la geometría, ¿sí? Principalmente el cálculo de las áreas debajo de las curvas como símiles de las probabilidades, ¿sí? Es como decir, si yo tengo un centímetro cuadrado, un milímetro cuadrado va a ser una milava parte de eso. Ahora, si yo tengo 1000 personas, una persona va a ser una milava parte de esa persona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo aleatoriamente seleccione esa? Es la misma probabilidad que seleccionar un cuadradito de un milímetro en un centímetro cuadrado. Esta es la lógica debajo del cálculo de proporción, de probabilidad. Bien, entonces, para combinar en una sola puntuación total las puntuaciones de varias pruebas, conviene operar con puntuaciones típicas. Es decir, reducir las unidades de las distintas medidas a una prueba común. ¿Sí? A ver, ejemplo, sean 3 pruebas, 1, 2 y 3, y 2 alumnos A y B, y sean la media 45 con desvío 2, 60 con desvío 4 y 60 con desvío 6, sean finalmente las puntuaciones siguientes las obtenidas A y B en las pruebas. Hagamos las 3 pruebas, el puntaje de cada una, las puntuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Vamos a agarrar, por ejemplo, este primer alumno en la primera prueba. 40. ¿Sí? El alumno A, la primera prueba, el promedio fue 45. El alumno que está 5 puntos debajo de la media. Entonces la puntuación diferencial, la diferencia entre su puntuación y el promedio es menos 5, o sea, 40 menos 45 igual menos 5, dividido la desviación típica o el desvío estándar, dividido 2, me va a dar 5. Menos 5 dividido 2, menos 2,5, etc. ¿Sí? Entonces, ya sabiéndolo, vemos justamente que el alumno A tiene una puntuación total a partir de las directas y diferenciales mayor que B, ¿sí? 170 y 160 esta puntuación, si sumo todas las puntuaciones. Sin embargo, el alumno B tiene una puntuación total a partir de las típicas, estas, mayor que A. ¿Sí? El alumno B está por encima de la media en una sola prueba, pero donde la variabilidad es muy pequeña. En cambio, el alumno A está por encima de la media en 2 pruebas, pero donde la variabilidad es muy grande. En conjunto, el alumno B debería ser preferido que desgraciado al A, pues su puntuación típica es mayor que la del B. Se entiende, digamos. Este tiene una puntuación total, pero pónganle que este primer parcial fue muy fácil o justamente hubo una gran variabilidad en ese parcial en este segundo parcial, que es donde le fue mejor. Entonces, pónganle acá el promedio que sacaron justamente fue 4,5 y los otros promedios fueron 6. Entonces, en este, 2 puntos más, sacarse un 6 en un lugar donde un promedio es 4, no es lo mismo que sacarse un 8 en un lugar donde un promedio es 6, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto me permite hacer justamente esa comparación. Aunque el B tenga un puntaje total más grande, el puntaje total comparado con el desempeño del grupo es mejor el del B. Eso es lo que quiero mostrar. Bien, a ver. Bien, la desviación típica y la puntuación típica, esto es importante marcarlo, o la desviación estándar o puntuación estándar también se conoce, o simplemente puntuación Z, son dos conceptos distintos, ¿sí? La primera es propia del grupo, es lo que vimos nosotros, es la sumatoria de todas las diferencias con respecto de X dividido por n-1. Es el promedio de la diferencia de cada punto respecto de la media. Y la segunda es propia de cada persona, ¿sí?
en cada grupo de n personas tenemos n puntuaciones típicas, algunas de las cuales van a ser iguales entre sí y una sola desviación típica. Sin embargo, es equivalente a decir que una persona obtiene una puntuación típica igual a 2 o que se supera la media en 2 desviaciones típicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unidad de medida es transformamos justamente a otra escala y esa escala va a ser la escala Z, ¿sí? Una escala en desvíos estándar. A ver, esto equivale a decir, entonces, por ejemplo, suponiendo que la media sea 60 y la desviación estándar 3, una persona con puntuación directa 66 tendrá como puntuación típica 66 menos 60, o sea, Z1, ZI, ¿sí? ZA, ZB, ZC, Z, o sea, a XI le corresponde un ZI. A un valor X le va a corresponder un valor Z que sea. ¿Cómo se obtiene ese valor Z? Como ya dijimos, restándole al puntaje obtenido la media y dividiéndolo por el desvío estándar, ¿sí? Esto equivale a decir que una distancia media de 6 unidades contiene 2 veces la desviación típica. Es lo que yo ya les dije antes, ¿sí? O es decir, que supera la media en 2 desviaciones típicas. Bien, hasta acá más o menos está claro. O sea, no es muy difícil. Pensé, simple, para no complicarse, ¿qué es la desviación típica? La desviación típica o el desvío estándar es el promedio de la variabilidad que tiene un grupo. Ahora, yo puedo elegir una persona y transformar su valor en una escala, que va a ser una escala en unidades de desvío estándar, que va a tener el 0 en el medio, que va a ser equivalente a la media del grupo, y cada unidad va a ser desviaciones típicas, y yo puedo ubicarme por encima o por debajo. Si yo conozco la distribución del grupo al que pertenezco, yo sé en función de mi puntuación típica en qué lugar me ubico, como el porcentaje que dejo por encima, porcentaje que dejo debajo. Parecido a lo que hacíamos con los percentiles, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y lo que agregamos es que muchas veces yo desconozco las distribuciones, pero asumo, porque tengo elementos para asumir, esto es otra cosa de estadística inferencial, pero no importa, que la distribución de la que provienen los datos es normal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las distribuciones del mundo son normales. La altura se distribuye de manera normal, el peso se distribuye de manera normal, el coeficiente intelectual se distribuye de manera normal, muchas cosas se distribuyen de manera normal. ¿Cuál es la curva normal? Yo ya la presenté, es esta que vemos acá a la derecha. Y lo interesante para que la entendamos, la curva normal, es pensar un histograma. Si nosotros hacemos un histograma y hacemos cada vez más chicas los intervalos de clase de mi tabla de distribución de frecuencias, yo voy a terminar en una curva. ¿Sí? Esta es la curva conocida como curva F, ¿sí? Y vamos a ver que justamente muchas de las distribuciones siguen esta distribución normal, y es justamente esta famosa curva que tiene ciertas características. No les voy a pedir la fórmula. Sí vamos a observar de la fórmula que son todas constantes. Fíjense que es la raíz cuadrada de 2pi por sigma por e elevado al 1 medio x menos mu sobre sigma al cuadrado. Este factor de acá es el valor, para cada valor, la media de la población dividido el desvío estándar de la población al cuadrado. Este es el único factor que va a variar. El resto, bueno, acá tengo el sigma también, pero el resto son factores relativamente constantes. O sea, E es una constante, pi es una constante, 1 es una constante. Si todos los demás son constantes. ¿Qué significa esto? Que todas las curvas van a tener la misma forma y las mismas características. Algunas van a ser más agudas en su punta y otras van a ser más achatadas. Unas van a ser una distribución más así y otras van a ser más en pico. Pero todas van a seguir esa misma forma de campana. Esto también es conocido como la campana de Gauss o la curva de distribución normal. Todas las curvas de distribución normal van a tener un máximo que va a ser equivalente a la media o el mu, que es este que vemos acá, y tienen dos puntos de inflexión en cual pasa de ser cóncava a convexa, ¿sí? O sea, viene así como si fuese una pelotita y en un punto de inflexión esta pelotita que viene cerrándose para adentro se abre para afuera. Es una pelotita acá y dos pelotitas acá, si se quiere, ¿no? Entonces hace así la curva, hace este dibujo la curva.
ese punto de inflexión es a un desvío estándar para arriba y para abajo de la media. Asimismo, se va acercando asintóticamente hacia el eje de las X, pero nunca lo alcanza, y son simétricas respecto del eje vertical, que pasa por la media, que es el valor que va a ser 0. ¿Sí? Acá la tenemos transformada o visto como distribuciones típicas. Entonces, y esto es lo sumamente importante, ¿sí? Esto también lo dice Triola y no lo deja de enfatizar. Es muy importante decir que entre 3 desviaciones típicas por izquierda y 3 desviaciones típicas por derecha, es decir, entre la desviación en la puntuación típica menos 3 y más 3, entra el 99,75% de los datos. O sea, el 99% de la población se ubica a más menos 3 desvíos estándares de la muestra. ¿Sí? A 2 desvíos estándares más menos 2 desvíos estándares de la muestra, entre menos 2 y 2, se ubica el 95% de la muestra. Y entre menos 1 y 1 se ubica el 70% de la muestra, si yo no me equivoco, el 75%. Eso lo especifica mejor Triola. Ahora justo no me... a ver... me fui. A ver si lo encuentro rápido el gráfico en Triola. Acá. Ahí está. Acá Triola lo muestra un poco mejor. Ven que el 99,7% de todos los datos están dentro de 3 desviaciones estándares de la media. El 95% está dentro de 2 desviaciones estándares. Y el 68%, dije el 70% yo, está a una desviación típica de la media. Eso es sumamente importante. Pues si yo tengo... y esto acá Triola lo dice, no lo explica Mon, pero yo lo explico ahora. Que yo tenga un valor, o sea, solamente el 5% va a estar a 2 o menos 2 desvíos estándares de la media. ¿Sí? Si el promedio de altura es 1,60, el desvío estándar es 20 centímetros, 2 desvíos estándares encima es medir más de 2 metros, solamente el 5% de la población va a medir más de 2 metros. Ahora, de la misma manera, solamente el 2,5% va a medir más de 2 metros y solamente el 2,5% va a medir menos de 1,20 metros. O sea, la media es 1,60, 20 centímetros la desviación típica, 2 desviaciones típicas por encima es 2 metros, 2 desviaciones típicas por debajo es 1,20. Si el 95% de la población cae entre la media y 2 desviaciones típicas, el 95% de la población va a medir entre 1,20 y 2 metros. Solamente el 5 va a medir más de 2 metros o menos de 1,20. Y yo puedo calcular inclusive que 2,5% de la población mide más de 2 metros y 2,5% de la población mide menos de 1,20 metros. Lo que me equivale a decir, si yo después esto es importante que lo entiendan, lo paso a probabilidad, yo digo, si yo agarro aleatoriamente una persona de la población, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 2 metros? Claramente 0,025. P igual 0,025. Es decir, que de cada 100 personas que yo agarro, 2 personas y media, ¿sí?, van a medir más de 2 metros. ¿Sí? 2 personas, yo espero encontrar de 100 personas, 2 personas que midan más de 2 metros. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una persona que mida más de 2 metros en esta población que yo estoy diciendo? 0,025 en probabilidad. En porcentaje, 2,5. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ir viendo lo de probabilidad más adelante, pero ya entiéndanlo porque es así. Bien. Siguiendo entonces. Bueno. Entonces es muy importante esto, y por eso también es importante la puntuación Z, y por eso, y acá es donde queda claro que yo estoy utilizando el área como una aproximación a la probabilidad del fenómeno que sucede.
Por eso cuando yo les hablamos de histograma dijimos que las bases de los histogramas tienen que ser todas iguales, porque el área que representa cada rectángulo representa el número de personas que obtienen esos puntajes. Bien, ahora bien, podemos decir que todo el área que cae debajo de la curva de distribución normal va a ser equivalente a 1. ¿Sí? Es el área total, es el 100%, es 1. Entonces, en la figura adjunta el área representa la probabilidad, ven cómo ya cambiamos a probabilidad de repente, de obtener una puntuación igual o menor a ZA. Interpretada esta probabilidad como proporción, el área anterior representa la proporción de observaciones con puntuaciones iguales o menores a ZA. En el supuesto, claro está, que dichas observaciones se distribuyan normalmente. Clarísimo. O sea, yo no sé ustedes si me están siguiendo, pero no es una boa que se comió un elefante, aunque bien podría ser, es una curva de distribución normal y me está marcando el área que queda por debajo de una determinada puntuación ZA. ¿Sí? Por ahora serán equivalentes para nosotros probabilidad y proporción. ¿Sí? Es una de las formas del acercamiento a la probabilidad a la proporción y es una forma de las más comunes y está perfecto. Probabilidad igual a proporción. O sea, ¿cuál es la probabilidad de A es igual a la proporción de A? ¿Sí? Bueno, de todos modos discutiremos más adelante esta equivalencia. Naturalmente las áreas serán porcentajes y se multiplican por 100, lo que acabo de explicar. Ahora, pero ¿cómo yo hago para saber cuál es el área? O sea, porque yo puedo obtener esta puntuación Z, ¿sí?, restándole la media y dividiéndolo por el desvío estándar. Pero ¿cómo hago para saber esto? Una forma era como hicimos con las tablas de distribución de frecuencia, pero yo acá no tengo la tabla de distribución de frecuencia. ¿Pero qué tengo? Tengo una curva de distribución normal y esa curva es igual para todos. Dijimos que para todos la curva simplemente va a cambiar en función de los parámetros que yo le establezca, que los parámetros son el desvío estándar y la media. Pero eso me va a cambiar también la puntuación Z. Entonces, siempre va a ser la misma curva. Entonces esos parámetros, al ser una curva estándar, justamente puntuación típica, puntuación estándar, al ser igual para todos, ya está estudiada. Y ya tengo cada valor de Z, qué área existe por debajo y por encima de ella. Lo tengo ya en tablas que están en todos lados, están en internet y están en los apéndices de este libro y del de Triola también. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Uso de la tabla de las áreas bajo la curva normal. ¿Sí? La tabla del apéndice A. Apéndice 3. La tabla de apéndice 3. Lo podemos, si no, también encontrar simplemente en... Yo pongo tabla, puntuación, Z. Y me salen millones de tablas de distribución normal. ¿Sí? Para simplificarlo vamos a la tabla 3 del apéndice 3, pero bueno, son las mismas. Acá la tengo. Sí, acá la pasé. No, esa es otra tabla. Esta es otra tabla. Esta es la tabla 3. ¿Sí? Tabla de distribución normal. Fíjense que acá te muestra en el gráfico que el valor que te da en la tabla es la proporción o la probabilidad de valores debajo del puntaje Z que yo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, a ver, el puntaje Z0, ¿a qué equivale? A la media. Entonces, si la distribución es normal y es simétrica, ¿la media a qué equivale? A la mediana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando difiere la mediana de la media es porque la distribución está sesgada? Si las medias y la mediana coinciden, entonces, si la media y la mediana coinciden, ¿cuántos valores deja por debajo la media? La misma que la mediana, que es la mitad de los valores. Y un valor, ¿qué valor Z le corresponde a la media? 0. ¿Sí? Porque 0 dividido lo que sea, 0. O sea, media menos media, 0, dividido 0, 0. Entonces, para un puntaje Z0, fíjense que queda por debajo de la media el 50% de las... el 50% de las
de los valores quedan por debajo de la media, como acabamos de ver, ¿sí? Del puntaje ZC. Bien. Volvamos entonces a la página en la que estábamos. ¿Sí? Entonces acá vemos, en la tabla se ofrece con cada puntuación típica la proporción correspondiente o áreas situadas por debajo de dicha puntuación, suponiendo naturalmente que la distribución de frecuencia sea normal. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de observaciones queda por debajo de la puntuación directa 23, valiendo 30 la media y 4 la desviación típica? Bueno, primero transformamos a desviación típica. 23 menos 30, menos 7. Menos 7 dividido 4, 1,75. Menos 1,75. Entonces, vamos a la tabla Z y nos fijamos qué proporción, ¿sí?, queda por debajo del 1,75. Entonces, vamos acá, vamos a buscarla, menos 1,75. Me pasé. Acá. Ya sabemos que si es menos 1,75 tiene que ser mucho menos del 50%. De hecho, está casi a 2 desviaciones típicas. Así que sabemos que va a ser un número un poquito más alto que el 5%. ¿No? Menos 1,7. Fíjense esto cómo se lee. Acá está el 1,7, menos 1,7. Esto es menos 1,70, menos 1,71, menos 1,72, menos 1,73. Vamos al menos 1,75 y lo encontramos acá. Voy a ver si lo puedo resaltar. No sé cómo se resalta, porque tenía el otro, pero me dejó de andar el Acrobat Reader y ahora estoy usando este y la verdad es que acá está resaltado. Menos 1,75, acá lo tengo. Ahí lo estoy resaltando. Bueno, no me lo deja resaltar. Bueno, pero 0,04, ¿sí? 0,040. O sea, el 4% me va a quedar por debajo del menos 1,75. Vamos a ver qué le dio, pero no tendríamos que tener problemas en que nos dé distinto, ¿no? A ver, 1,75 le quedó el 4,01% de las observaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar los valores por encima de un puntaje? La tabla Z no me da los valores por encima, me da solamente los valores por debajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le tengo que restar a 1 lo otro, lo que me dio por debajo. Vamos a ver, por ejemplo, este, ¿no? Tenemos una puntuación Z de 1,2, vamos a la tabla, no voy a ir de vuelta, pero si quieren vamos. Acá en la tabla 1,2 dijimos la desviación típica, acá. Ahora vamos a los valores positivos, 1,20, entonces 0,88, es decir que el 88% de las observaciones me quedan por debajo de ese valor, ¿no? El 88,4, muy bien, acá de las observaciones me quedan por debajo de ese valor, por encima de la puntuación. Ahora, por lo tanto, por encima, ¿qué va a estar? Y bueno, 100 menos 88,49. O lo puedo hacer 1 menos 0,88,49. Es lo mismo, en porcentaje o en proporción. Entonces, me van a quedar justamente por encima de 11,51 observaciones, por ciento de observaciones por encima, ¿sí? Otra cosa interesante que yo puedo hacer, y que esto por ahí se los pido en el final, es, si yo aplico regla de 3, por ejemplo, yo tengo una muestra de 100 personas, ¿cuántos quedan por encima? Yo te puedo preguntar cuántos quedan por encima, y aplicando regla de 3 yo sé que si 100 son el total, o sea, si 100% igual 100 personas, 11% igual X. 11% dividido 100, bueno, me va a quedar 11. Es una cuenta muy fácil porque la estoy haciendo mentalmente. Pero puedo sacar cuántas personas yo espero que tengan determinada característica. Fíjense ahora con el tema del coronavirus y todo lo demás, cuán importante es eso,
Porque yo puedo proyectar cuántas personas espero que tengan determinadas características de un total. ¿Sí? Vamos a profundizar con esto más adelante. Otra cosa que yo puedo hacer es qué porcentaje de observaciones quedan por encima de la puntuación directa 9 y por debajo de la puntuación directa 31, valiendo 25 la media y 8. O sea, yo puedo ver cuántos quedan por debajo, cuántos quedan por encima y cuántos quedan entre tanto y tal valor. Bueno, nuevamente se transforman las puntuaciones típicas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? Justamente transformo y tengo menos 2, ¿sí? Este que tuvo 9 y este que tuvo 31 tiene una puntuación típica de 75. Buscamos, le corresponde al menos 2, le corresponde un porcentaje de 2,28, está muy bien, ¿sí? Y a Z 0,75 le corresponde un porcentaje de 77,34. Por lo tanto, por encima de la puntuación típica Z menos 2, es decir, de la puntuación directa 9, y simultáneamente por debajo, va a quedar justamente 77,34 menos 2,8. O sea, a todos los que quedan por debajo del 0,75 les resto los que quedan esta colita blanca. ¿Sí? Entonces yo de esta manera puedo saber cuántas personas quedan por debajo, tienen tal, entre tal y tal valor, lo que equivale a decir yo puedo después, si yo simplemente les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una persona obtenga un puntaje entre tal y tal? Obtienen la puntuación típica, buscan en la tabla y dan ese valor de tabla. Esa es la probabilidad de que suceda tal evento. ¿Sí? Esta es una forma de aproximarse a la probabilidad y vamos a ver qué es la forma que vamos a utilizar generalmente. No sé cuánto vamos de clase, pero 40 minutos, así que vamos a cortar. Nos va a quedar un poco desarrollar lo que es el capítulo 3 de Triola, que es otra forma de acercarse a la probabilidad que no es incompatible con este, pero piensen, yo les voy a, o sea, al final va a haber ejercicios de obtenga la puntuación Z, obtenga el valor P, y les voy a preguntar directamente cuál es la probabilidad de que suceda tal cosa. Y a veces les voy a decir que viene una distribución normal, les voy a dar la media y el desvío estándar, y a veces vamos a tener que utilizar las tablas de distribución de frecuencia. ¿Qué me dice si elegir ir por esta forma de aproximación a la probabilidad o buscar la tabla de distribución de frecuencia? Simplemente la observación de la distribución de frecuencia. Si la distribución es normal, puedo utilizar este approach, que es un approach más matemático, si se quiere, más abstracto, más general. Ahora, si la distribución es asimétrica, yo voy a tener que buscar otra forma de aproximarme que tiene que ver con los estadísticos chi cuadrado, qué sé yo. No le vamos a dar pelota a eso más adelante, o sea, son cosas de estadística inferencial, pero tiene que ver con la aproximación a la probabilidad a través de las frecuencias. ¿Sí? Esta es la aproximación matemática, digamos, que parte de la misma base. Esto es lo que yo, esta clase, quiero que se lleven y que entiendan. Que la probabilidad se puede representar como porcentajes, que esos porcentajes se representan como áreas, y que la base de la probabilidad tiene que ver con las áreas debajo de las distribuciones. Entonces, la forma frecuentista, la forma de acercarme a través de las distribuciones a la probabilidad, es la misma forma que estoy haciendo al utilizar tablas y calcular con medidas estandarizadas. ¿Sí? ¿De qué va a depender que elija una aproximación a la otra? De la forma de la distribución de frecuencias. ¿Cómo sé cómo es mi distribución de frecuencias? Observando el histograma, chicos. Simplemente lo primero que vimos, tabla de distribución de frecuencias, histogramas. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan muy buena semana, cuídense del coronavirus y cuídense del encierro y la locura, y éxito con las escuelas. Y nos vemos la próxima semana.